Amén. Le damos gracias a Dios en esta mañana, porque Él es el único que puede llevarnos a entender su palabra. Esta sabiduría no es terrenal, sino es celestial. Tenemos que orarle al Señor para que nos dé sabiduría y podamos hablar en esta hora de su propósito, de su deseo, del anhelo de su corazón de Dios. Te damos muchas gracias en esta hora, Señor, y te pedimos que nos dé sabiduría de lo alto, Señor. Sabiduría, Señor, oh Dios celestial, sabiduría de arriba, Señor. Pedimos que nos abras el entendimiento y podamos entender tu palabra. Sí, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta hora vamos a hablar del modelo de hombre que Dios puede utilizar para sus propósitos. Vamos a leer Génesis en el capítulo 12, en el verso 1. En Génesis capítulo 12, 1 dice: ahora bien, Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que partió Abraham tal como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. En aquel entonces, cuando Dios llamó a Abraham, Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Era una ciudad idólatra. De allí lo sacó Dios, de Ur de los Caldeos. ¿Cuál era el plan de Dios de sacar a Abraham de esa tierra de idolatría? Hacer una nación grande, hacer un pueblo grande, donde Dios pudiera establecer su reino, donde Dios pudiera ser glorificado y exaltado. En el capítulo 15 del mismo Génesis capítulo 15, en el verso 13, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: sabe con toda seguridad que tu descendencia será peregrina en una tierra que no es suya. Servirá a los de allí y la afligirán 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Es decir, que Dios le prometió a Abraham ser padre de una gran descendencia. Él aún no tenía hijos y Abraham era un hombre ya de edad muy avanzada. Pero él creyó a Dios. Él creyó que Dios le iba a ser padre de una gran descendencia. Pero también dice que su descendencia iba a ser esclavizada 400 años. En ese mismo tiempo que se estaba cumpliendo el tiempo de que los israelitas fueran liberados de Egipto, en ese mismo tiempo nació Moisés. ¿Quién iba a liberar a ese pueblo de Israel? Dios. Pero Dios necesita de un hombre, necesita de una persona que esté dispuesta a servirle. Dios quiere predicar el evangelio, Dios siempre quiere que eso hagamos, pero Dios necesita hombres, necesita personas que estén dispuestos a laborar y a trabajar con Él. Dios le prometió a Abraham ser padre de una gran nación, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Aquí la arena del mar representa a los hijos de Israel y las estrellas representan a la iglesia, al pueblo de Dios. Aún sin tener hijos y en la edad avanzada que él tenía, además le dijo que su descendencia sería esclavizada 400 años. Esta profecía se cumplió en el mismo tiempo del nacimiento de Moisés. En ese tiempo del nacimiento de Moisés, Faraón mandó matar a los niños, porque el pueblo de Israel estaba creciendo. Y ellos tuvieron temor de que el pueblo de Dios se multiplicara
y se uniera a las demás naciones y fueran sobre ellos. El faraón tuvo temor. En ese tiempo mataron a los niños, pero Moisés fue salvo. La historia de Moisés es algo maravilloso. Atrás de todo está la mano de Dios. En ese mismo tiempo nació Moisés, en el tiempo que se cumplía la salida del pueblo de Israel. ¿Quién iba a ir a liberarlos? Según Hechos capítulo 7, en el verso 17 de Hechos de los Apóstoles, en el verso 17 de Hechos de los Apóstoles dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no viviesen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue hermoso a los hijos de Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió, lo crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Pero cuando iba a cumplirse la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Es decir, que Moisés, aunque creció en la familia de Faraón, él se dio cuenta que él no era hijo de la hija de Faraón. En ese mismo momento, Moisés creció y fue enseñado de acuerdo a la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus palabras. En el capítulo 17, en el verso 25 dice: él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría salvación por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que peleaban y trató de reconciliarlos, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo empujó a Moisés diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Moisés quería liberar al pueblo de Israel. Él era un hombre físicamente, era un hombre fuerte. Físicamente era un hombre muy dotado. Él tenía el deseo de liberar a su pueblo. En esos entonces mató a un egipcio. Faraón se dio cuenta y tuvo que huir de la presencia de Faraón y salió y se fue. Este hombre huyó. Tuvo que verse entre los montes, entre todo eso, entre toda esa soledad, y pudo percibir que era perseguido y tuvo que huir. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando mató al egipcio? La Biblia nos dice que tenía 40 años. Él partió de allí. En ese entonces él era un hombre poderosamente fuerte. Pero ¿qué clase de hombre es el que Dios puede utilizar para su servicio? En ese entonces Moisés no tenía la revelación de Dios. Él quiso hacerlo por su propia cuenta. No tenía visión, no tenía revelación. Si Moisés los hubiera sacado, ¿a dónde los iba a llevar? Él no sabía para dónde, qué camino caminar y qué destino llegar. Tuvo que huir y fracasó en su intento de hacerlo por él mismo. ¿Qué clase de hombre es el que Dios puede utilizar para su servicio? Ya sea para predicar el evangelio, para hablarle a una persona,
o para hablarle a multitudes. Aquel hombre, aquel joven o aquella persona que quiera servir a Dios, primero tiene que saber que necesita ser dirigido por Dios, ya que a la persona que le va a hablar le tiene que decir para qué se hace hijo de Dios, con qué propósito Dios lo llama para ser hijo de Dios, cuál es el plan de Dios, cuál es su meta aquí en la tierra. Solamente aquel hombre que puede escuchar a Dios puede llevar a los demás al propósito de Dios. La Biblia nos dice que el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, escogió 12 apóstoles. Estos 12 apóstoles eran hombres impreparados, sin letras, sin tener una preparación intelectual, pero Dios los usó para ser enviados a predicar el evangelio del reino. Oiga bien, es el evangelio del reino. No solamente es el evangelio de Dios, sino es el evangelio del reino de Dios. Predicar el evangelio, pero sin predicar el reino de Dios, nada más estamos hablando una parte, pero no hablamos de la otra parte. Que una persona cuando recibe a Dios nace de nuevo y entra al reino de Dios. Y allí es donde él debe de vivir, caminar, experimentar a Dios en el reino de Dios. Los apóstoles, aunque eran hombres impreparados, pero Dios los preparó para que fueran y llevaran el evangelio del reino de Dios. ¿Quién los preparó a ellos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro de todos los creyentes. No necesitas ir a ningún instituto para conocer la voluntad de Dios. En la Iglesia Católica vemos nosotros que los sacerdotes, para que lleguen a ser sacerdotes, tienen que ser preparados intelectualmente para que ellos lleguen a recibirse como sacerdotes. En el pueblo de Dios y en su reino de Dios, un hombre impreparado, pero que está dispuesto a recibir a Cristo en su corazón, se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo. Desde ese momento esta persona, sea hombre o mujer, es sacerdote para la gloria y la honra de Dios. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Ahora lo que tiene que es buscar siempre tener comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que lo va a preparar para que él hable de Dios. Dice la Escritura en Hechos capítulo 4, en el verso 13, Hechos de los Apóstoles, en el verso 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y notando que eran hombres sin instrucción, es decir, no eran hombres preparados intelectualmente, eran indoctos. Estos se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Una persona que habla de Dios debe de estar con Jesús, debe de haber estado con Jesús, porque Jesús es el que le dice lo que tiene que hacer. Dice el 14: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no tenía nada que decir en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del Cenedrín y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto es evidente a todos los que moran en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos, no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno sobre este nombre. Y llamándolo, los ordenaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen sobre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzguen ustedes si es justo delante de Dios escuchar a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído.
Estos hombres estaban dispuestos aún a morir por el evangelio del reino de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos hombres indoctos, sin conocimiento, trastornaron aquella era. Pudieron predicar el evangelio a todos los lugares de aquel entonces. Cambiaron la manera de pensar. Dice la Biblia que muchos creyeron en Cristo, más de 3,000, más de 6,000, de tal manera que hubo una multitud que creyó en el Señor, porque estos hombres fueron enviados por el Señor. La Biblia nos dice que si nosotros queremos predicar el evangelio y predicar la palabra de Dios, tenemos que ser hombres que tengamos la comunión con Dios. Dice la Escritura en Primera de Timoteo, capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3, toda persona que quiera servir al Señor, primero tenemos que tener una preparación que venga de parte de Dios. No una preparación intelectual, sino una preparación que venga de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede servir a Dios con sus conceptos y sus ideas. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, en el verso 6, dice: no un recién convertido. Aquí en el capítulo 3, si tomamos desde el verso 1, está hablando sobre aquellos que anhelan, que quieren servir a Dios, que quieren estar de líderes. Palabra fiel si alguno aspira a un cargo de vigilar, buena obra desea. Pues es necesario que el que vigila sea irreprensible, marido de una sola mujer, moderado, sensato, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, sino apacible, no contencioso, no amador del dinero, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Pero en el verso 6 dice: no un recién convertido. En otras versiones dice un neófito, una persona que no haya tenido una preparación del Señor, del Espíritu Santo. Entonces es necesario que nosotros, si queremos servir al Señor, atendamos primero al Señor para poder saber lo que Él desea, cuál es el propósito y cuál es su deseo. El libro de Génesis trata de la creación. El libro de Éxodo trata de la liberación y la redención. El propósito de Dios con su pueblo es redimirlo, es sacarlo, es perdonarlo, es decir, sacarlo de Egipto, es decir, sacarlo del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo gobierna Satanás con sus principados y potestades. El pueblo de Dios había sido detenido por Satanás para que el pueblo no cumpliera el propósito de Dios. La situación del pueblo de Israel es un cuadro completo de la vida que lleva hoy la humanidad. Hoy la humanidad se encuentra esclavizada por Satanás. Satanás no los deja salir del mundo. Ahí los tiene esclavos. Efesios capítulo 2, en el verso 1, en el verso 2 y 3 de Efesios. Allí dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados,
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la autoridad del aire del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu que está operando hoy en los hijos de desobediencia se está refiriendo a la gente que está siendo esclavizada y martirizada por Satanás. El pueblo de Israel había sido detenido para que no cumplieran el propósito de Dios, que es establecer su reino aquí en la tierra. La situación del pueblo de Israel es un cuadro muy completo con lo que vemos en el mundo. Egipto tipifica al mundo lleno de disfrute carnal, el cual lleva al pueblo de Dios a la esclavitud y al cautiverio bajo Satanás, quien es el príncipe de este mundo. Faraón es tipificado o representado por Satanás. Es decir, que Faraón representa a Satanás en Egipto. Pero se había llegado el momento de sacar al pueblo de Israel. Moisés, cuando mató al egipcio, tenía 40 años. Tuvo que huir de Egipto porque Faraón quería matarlo. Moisés quiso liberar a su pueblo a través de sus fuerzas. Él era un hombre totalmente fuerte y él pensó que él podía liberar a sus hermanos de la esclavitud de Faraón. Él quiso utilizar su condición física, pero fracasó. Fracasó totalmente. Él no iba a poder sacarlos. ¿Por qué Moisés no podía sacar al pueblo de Israel? Número uno, porque él no sabía ni qué hacer al sacarlos. El que es líder o el que tiene un liderazgo dentro de la iglesia, si no sabe para dónde lleva a aquellos que están allí en aquel lugar, si no sabe cuál es el propósito de Dios, para qué tenerlos allí o para qué haberles predicado el evangelio, pero si ahora se ha estancado y no sabe qué rumbo van a tomar. Aunque estos hombres caminaron para llegar de Egipto a la tierra prometida y anduvieron 40 años perdidos en el desierto, todo esto fue por su incredulidad. Nosotros los creyentes, aunque no caminamos a territorios y no avanzamos a ningún lugar, el Señor desde el momento que nos recibimos, Él quiere que caminemos, que busquemos nosotros. Porque la meta del Señor no nada más es sacarnos del mundo, no solamente es perdonar nuestros pecados, sino que el deseo del corazón es llevarnos a la tierra prometida para que nosotros seamos liberados completamente de las garras de Satanás. Es decir, que aún como hemos nosotros recibido al Señor, todavía tenemos algunas ataduras donde nosotros todavía no hemos sido liberados. Todavía tenemos problemas nosotros. Necesitamos crecer. Cuando nosotros avanzamos a este crecimiento, gradualmente nosotros vamos a crecer y vamos a llegar al propósito de Dios, que es establecer su reino aquí en la tierra. Dice que el líder de Dios debe de ser una persona que ha sido llamada por Dios y debe saber cuál es el deseo del corazón de Dios, con qué propósito lo saca del mundo y a dónde se dirige y para dónde los lleva. Si aquel líder no sabe a dónde va a llevar a los que están allí o a los que están escuchando, o aquel predicador está hablando de Dios pero no les dice cuál es la meta, para dónde hay que llevarlos, pues quedarán allí estancados para siempre. Es decir, que Moisés necesitaba una preparación de Dios. Si aquel líder no sabe la meta del creyente, ese líder será culpable delante de Dios.
No solo tenemos que predicar el evangelio para que el hombre sea salvo, sino que tenemos que llevar al hombre a que sea completamente libre de las garras de Satanás y llevarlo a la meta para que disfrute plenamente la tierra prometida. Esto es algo serio que tenemos que dar cuenta como los padres con sus hijos. Si un padre de familia no conoce la palabra de Dios, ¿a dónde va a llevar esa familia? ¿Para dónde? ¿Qué rumbo lleva? Él podrá ver a sus hijos desde niños crecer y a lo mejor los va a ver hasta ser grandes. Pero ¿qué rumbo? ¿Con qué propósito? Dios lo puso como cabeza en esa familia. ¿A dónde lleva esa familia? ¿Cuál es la meta? Ya dijimos que nosotros fuimos llamados para ser hijos de Dios y para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Un líder es un líder que lleva a un pueblo, pero también es un líder que está en la casa, que está en la familia y que sabe para dónde hay que caminar. Moisés quiso hacerlo con sus fuerzas y fracasó. Él tuvo que huir de la presencia de Faraón. Moisés permaneció en Madián 40 años. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 30. Es decir, que Dios utilizó los primeros 40 años de su vida para edificar un hombre. Es decir, que desde que nosotros nacemos, Dios es el que nos está dando la fuerza. Dios nos está haciendo crecer y crecer y crecer. En esos 40 años, Moisés llegó a ser un hombre con una fortaleza física, fuerte en su vida natural. Hechos capítulo 7, en el verso 22, 7:22 de Hechos dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Después de allí, él, al salir de Egipto, tuvo que ir a tierra de Madián. Allí tuvo 2 hijos y encontró su mujer. Dios quería despojar a Moisés. Después Dios, a fin de despojar a Moisés de su capacidad natural, dispuso que laborase como pastor de ovejas en la tierra de Madián por 40 años. Oiga, 40 años atrás de un ganado, ni era de él el ganado. Este hombre cuidaba un ganado que ni le pertenecía. Según lo que nos dicen las escrituras en Hebreos, dice que este hombre, Moisés, gozaba de todo lo que Faraón poseía, de todas las riquezas de Faraón. Es decir, que si Moisés hubiera seguido en Egipto, probablemente él hubiera sido un faraón. Pero Moisés, al ver a sus hermanos, al ver a su familia que estaban sufriendo, él prefirió mejor velar por los suyos. Dice en Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. En efecto, el que había recibido con alegría las promesas ofrecía a su unigénito. Dice, por la fe, en el verso 23, dice: Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses. Fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, cuando fue ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquel hombre tenía el deseo. Esto es muy importante. Cuando Dios ve que un hombre tiene el deseo de servirle, cuando Dios ve que aquel hombre joven tiene el deseo de servir a Dios, Dios lo va a llamar, pero lo va a despojar de su vida natural. Si aquel joven no tiene el deseo de servir a Dios, no, Dios no lo va a llamar. Primero el hombre tiene un deseo, tiene un anhelo de servir a Dios. Este hombre tenía el deseo de servir a Dios. Oiga, este hombre, 40 años era cuidador de ovejas, un pastor, un cuidador. No tenía nada. Él era pobre. Las ovejas no eran de él. Ya en ese entonces, él ya estaba para cumplir 80 años. Aparte ya era un anciano, ya era un hombre grande. Pero este hombre anhelaba servir a Dios, dice que era joven. Dice que fue joven. Dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Este hombre no tenía nada, no tenía bienes, pero tenía un deseo en su corazón. Él amaba a Dios. Dice en el verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés era un hombre que tenía un deseo en su corazón. Moisés quería servir a Dios. Todo aquel que quiera servir a Dios tiene que aborrecer el mundo. Tiene que dejar el mundo y sus placeres. Dice que para que Moisés pudiera servir a Dios, Dios primero tenía que perfeccionarlo, hacer de él un vaso útil para el propósito de Dios. Tenemos que entender todos que Dios no utilizará nuestras capacidades intelectuales, naturales. También tenemos que saber lo que Dios quiere que hagamos y para qué, con qué propósito lo hacemos, con qué fin. Este fin es nuestro o es de Dios. Cuando nuestra obra es de nosotros, nosotros no sabemos qué rumbo tomar, porque es nuestra obra, es lo que nosotros queremos. Pero esta obra no es de Dios, es nuestra. Cuando aquel hombre tiene el deseo de servir a Dios pero no sabe, entonces es su obra, es su deseo. Tenemos que estar bien seguros que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles que cuando los apóstoles predicaron y que querían maltratar a los apóstoles, les dijo aquel hombre: miren, déjenlos, porque si esta obra es de los hombres se va a desvanecer, pero si es de Dios permanecerá. Muchos han tomado este pasaje aplicándoselo a su denominación, aplicándoselo a sus falsas enseñanzas. Dice: yo creo mi enseñanza está bien, porque ha permanecido. Y tomando este pasaje piensan, si no fuera de Dios ya nos hubieran destruido. No saben, no entienden que todo aquel hombre que está hablando de Dios y no tiene el pleno conocimiento, Dios lo va a castigar. Esto es lo mismo para la Iglesia Católica. Esta obra no es de Dios.
Sin embargo, Dios no ha actuado, pero Dios va a actuar y la va a destruir. Si aquel líder no entiende cuál es la voluntad de Dios, lo que Dios desea, entonces esa obra es de el hombre. Si lo estamos haciendo por nuestra propia cuenta, apartados de Dios, como Moisés al principio, según Éxodo, nuestra utilidad para Dios está relacionada con que edifiquemos su morada y combatamos por sus intereses en la tierra. Es decir, que Dios quiere que nosotros combatamos por los intereses de Dios. ¿En qué estamos pensando? ¿En nuestros intereses? ¿En nuestra prosperidad? ¿O estamos pensando en los intereses de Dios? Este hombre llegó a pensar en los intereses de Dios. Él deseaba servir a Dios, pero no era perfeccionado. Dios tenía que transformarlo y perfeccionarlo. Porque la obra de Dios no consiste en nuestras capacidades, sino en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que primero ver y ponernos a pensar qué es lo que yo deseo, mis intereses o los intereses de Dios. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para velar por nuestros intereses o para ser siervos del Dios Altísimo? A los 40 años de edad, Moisés llevaba una vida independiente de Dios, al valerse de su propia fuerza natural. Al matar al egipcio, en su segundo periodo de 40 años de vida, Moisés fue adiestrado por Dios a no poner su confianza en su vida natural. Y en su tercer periodo, aprendió a tener una vida totalmente dependiente de Dios. Esta es la vida que Dios puede utilizar. Dios va a utilizar a un hombre. El modelo de hombre que Dios puede utilizar hoy y siempre, desde que Dios creó al hombre, es que el hombre aprenda a depender siempre de la vida y de la dirección de Dios. Si aquel hombre aprende a depender de Dios, entonces aquel hombre es el modelo que Dios puede utilizar. Moisés fue el primero en la Biblia que Dios hizo plenamente apto para ser un siervo de Dios. Y al llamarlo Dios, estableció el estándar para el llamamiento de Dios. Este es el estándar para un líder, para uno que ha sido llamado. Vamos a leer aquí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en el verso 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Fíjese bien aquí. Capítulo 20. Dice, desde el 19, de Hechos de los Apóstoles. Este hombre que nos va a hablar aquí es un hombre que Dios lo eligió como su siervo. Recuerde que un siervo de Dios significa que es un llamado de Dios para hablar de parte de Dios. También hay que reconocer que hay muchos que han querido por sus capacidades hablar de Dios y fracasan por no ser dependientes de Dios. Dice en el 19, sirviendo al Señor como esclavo con toda humildad y con lágrimas y pruebas que me han venido por las confabulaciones de los judíos. El verso 20, como nada de cuanto pudiera aprovechar, rehuir y anunciarles y enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente a judíos y a griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da solemne testimonio diciendo que me esperan prisiones y aflicciones. El verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi propia vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Este hombre, el apóstol San Pablo, sabía para qué Dios se le había manifestado cuando él
tuvo el encuentro con el Señor. Lamentablemente muchos creyentes hoy no saben ni para dónde van, ni cuál es su meta. Toda la mayoría está pensando en que la meta es ir al cielo. Si Dios nos hubiera querido tener en el cielo, ya hubiera creado a Adán y a Eva. Dios nos quiere aquí en la tierra para expresar su vida y para establecer su reino. Este hombre dice, aunque el Espíritu Santo le estaba diciendo que lo iban a torturar y quizás hasta matar, dice que él siguió adelante. Dice que él no apreció ni su vida con tal de que terminara la carrera. Ninguna cosa hago de lo que me va a suceder. En el verso 25 dice, ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado proclamando el reino, verá más mi rostro, proclamando el reino de Dios. Dice, por tanto yo os testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, que el apóstol les pudo decir todo el contenido, toda la promesa de Dios, todo el deseo del corazón de Dios. Pablo les dijo esto, para esto fueron llamados, para esto tú eres un cristiano que Dios te sacó del mundo, para esto. No había nada que el apóstol cuando murió se llevó. Todo lo que Dios le dijo, todo le dijo a la iglesia, todo lo que Dios deseaba para la iglesia, todo el apóstol se los dijo. Dice, ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado proclamando el reino verá más mi rostro. Por tanto, yo les testifico en el día de que hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Qué maravilloso. Qué maravilloso encontrar a una persona que es enviado de Dios y que nos dice todo el deseo del corazón de Dios. ¿Para qué fuimos llamados? Inmediatamente tenemos que explicar cuál es el deseo del corazón de Dios. Inmediatamente tenemos que decirlo. ¿Cuál es la meta? Tenemos inmediatamente que decirlo. En el verso 27 dice, porque no rehuí anunciado todo el consejo de Dios. Es decir, que él murió y no llevándose nada. Todo lo que Dios le dijo, todo les dijo. Es bien triste de veras ver que el cristiano hoy no sabe ni qué rumbo tomar. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan. ¿Quién pone a los líderes? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no va a poner a un líder que no entienda la Escritura. Dice en Timoteo que no sea un neófito, que no entienda la Biblia. Dios jamás va a poner de líder a una persona que no sepa explicar las Escrituras. Ahí tienen ustedes al catolicismo con sus sacerdotes diciendo puras tonterías. O tienen a los falsos testigos hablando de Dios sin conocer. Ahí tienen a las denominaciones con sus líderes que no saben ni entienden las Escrituras. Esa gente Dios no la puso. Dios no va a poner neófitos. Dios va a poner hombres que conozcan su verdad. Moisés necesitaba estar preparado para sacar al pueblo de Dios. Dice el apóstol que el Espíritu Santo fue el que pone a los ancianos. No es la persona, esta no es la política. No estamos en el mundo político, donde lo hacen por votaciones a ver quién va a quedar. No, aquí es el Espíritu Santo poniendo a los líderes. ¿A cuáles líderes? Aquellos que sepan lo que Dios quiere. Aquellos que estén dispuestos a hablar lo que Dios quiere y no lo que ellos quieren. Moisés necesitaba ser preparado. Moisés necesitaba ser perfeccionado. Yo en esta mañana puedo invitarlos a los jóvenes y a todos los que, donde llegue esta palabra, que primeramente tenemos que ser preparados por Dios. Si queremos hablar de Dios, tenemos que prepararnos. ¿A dónde? ¿En qué instituto? ¿En qué escuela?
en tu casa, con tu disposición. Nomás disponte y vas a conocer toda la revelación de Dios. Por eso dice la Escritura que Moisés fue el primero en la Biblia a quien Dios hizo plenamente apto para ser un siervo de Dios, y al llamarlo Dios, estableció el estándar para el llamamiento de todos sus siervos. Es decir, que si Moisés, al ser llamado, Dios puso este estándar es el que siempre ha existido. Moisés es un tipo de Cristo. Cristo fue enviado, Moisés fue enviado, y todos los que son enviados de Dios conocen la palabra de Dios. Este es el estándar para que un hombre pueda servir a Dios. Entonces Moisés tipifica a Cristo como apóstol, como el apóstol que fue enviado a nosotros, el cual procede de Dios y viene con él. Vamos a leer San Juan capítulo 6 en el verso 46. San Juan 6, verso 46. Dice en el verso 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Cristo vino de Dios como el enviado. Cristo es el enviado de Dios. Moisés fue el enviado de Jehová a sacar al pueblo. Cristo, cuando vino a la tierra, no vino a llevarnos por caminos equivocados. Él vino a llevarnos por el camino adecuado que el Padre había dispuesto desde la eternidad. Nosotros los seres humanos estábamos caídos, estábamos muertos, no teníamos esperanza, pero Cristo vino y nos abrió el camino. ¡Qué glorioso es! Este es el tipo de líder que nosotros los seres humanos necesitamos. Un líder que hable de parte de Dios, que no se contradiga, que siempre nos lleve por el camino de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice en San Juan, en el capítulo 8, en el verso 16, San Juan capítulo 8, 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo, sino yo, aquel que me envió, el Padre. Cristo fue enviado por el Padre a la tierra. A Cristo lo han rechazado mucha gente. Mucha gente hoy lo ha rechazado. Prefieren el mundo, los placeres del mundo, los deseos de la carne, que recibir al enviado de Dios. Es Cristo. De aquella manera también, cuando Moisés llegó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no se dejaba conducir por Moisés. Siempre contradecía. Por eso el Señor dice: yo soy el enviado de Dios. El que me recibe a mí, recibe a Dios. El que recibe a Cristo, recibe al Padre. El que recibe a Cristo, recibe la verdad. Dice en el verso 17: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Oiga, ya estamos a punto de que esta era se termine. Ya estamos viviendo los últimos tiempos. Todavía hay gente que no está dispuesta a aceptar a Cristo como su Salvador. Hoy es el momento de aceptar a Cristo como nuestro líder. Hoy Cristo es nuestro líder a través del Espíritu Santo. Cristo no está muerto, Cristo ya resucitó y está entre nosotros. Él es el líder de toda la humanidad. Él es el enviado de Dios, pero Dios necesita de ti, de ti, de ti, para que vayas y lleves estas verdades. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, Padre.
Sabemos que tu palabra es una gran bendición para nosotros y para todos, Padre. Sabemos, Señor Dios, que solamente estar en tu presencia podremos hablar de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, en este día hablar de parte de ti, Señor. Que tu palabra sea una gran bendición, Señor, para todos aquellos que la han de oír. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.